Esta semana va a ser definitoria en relación con la posibilidad o no de que haya un paro de la CGT. Hay una reunión importante con el gobierno, la última, digamos, antes de tomar esta definición. Saben ustedes que las posiciones dentro de la central sindical están divididas, a pesar de que ahora hay una conducción unificada, tripartita, pero unificada, después de tantos años de división de la CGT. Está con nosotros Sergio Romero, que es secretario de Políticas Educativas de la CGT. Gracias por estar con nosotros. No, gracias, Débora. ¿Cómo ve usted la situación? Bueno, yo creo que mañana yo lo llamo el día D, el día miércoles. Parece que mañana tiene que dar una definición concreta el gobierno al petitorio que hizo la Confederación General del Trabajo. De todos los puntos que han presentado, ¿cuál es el que no se negocia? Mira, yo te voy a dar mi posición, sí, que creo que la comparten algunos más del Consejo Directivo de la CGT. La CGT atiende cuestiones generales. Obviamente el bono que se está negociando le va a servir a un sector de la sociedad dentro de esta seria problemática que hay por poder vivir en la Argentina porque no alcanzan los salarios. Pero en realidad los conflictos, más allá del acuerdo que haga la CGT o no, los conflictos sectoriales van a seguir. Porque el movimiento obrero organizado, el que tiene que discutir su salario en el ámbito que corresponde, que es en el ámbito paritario, está con serios problemas. Esto del bono va a asistir a algunos sectores, pero no termina de solucionar el problema de fondo que hay en la Argentina en el tema salarial. En el caso concreto, yo te pongo para ilustrar un poco esto, el caso de la docencia en la Argentina. Es decir, nosotros estamos en un plan de lucha, más allá que la Confederación General del Trabajo adopte conciliar en esta coyuntura con el gobierno, nosotros vamos a seguir con medidas de fuerza. Es más, tenemos programada una para lo que resta del mes. Así que me parece que esto le pone un poco de paños de agua fría a un enfermo con casi 40 grados de temperatura y no termina de solucionar el problema. Es decir, acá lo que hay que generar son políticas concretas, políticas sociales que lleguen a los trabajadores y que lleguen a los que tienen trabajo informal y que lleguen a los que están con planes asistenciales. Es decir, falta que reaccione el gobierno en este punto, que genere un cambio de 180 grados en su política económica. Claro, Romero, hay un tema también que el gobierno quizá no advirtió cuando en la primera reunión con la CGT hablaron del bono, entre otros puntos, ¿no? Que es exceptuar el medio aguinaldo de ganancias o el pago extraordinario para jubilados, que la verdad el tema de los jubilados es muy serio, ¿no? Porque los jubilados de la mínima 5.000 pesos, conocimos ya que para no ser pobre en la Argentina se necesitan 12.000, la canasta de los jubilados es de 13.000, porque además tienen medicamentos, etcétera. Pero el problema con el bono es que, por ejemplo, las provincias, el 50% del gasto de las provincias es en salarios. Si se exceptúa de ganancias el medio aguinaldo, los gobernadores y los intendentes también le dijeron al gobierno, miren, prácticamente el 50% del costo fiscal por coparticipación lo pagamos nosotros, no hay plata. Entonces ahí empezó una espiral de problemas que se fueron sucediendo a medida que el gobierno hacía este anuncio. Es así, es tal cual. Primero hay que ver cómo se acuerda el pago de este bono con los gobernadores. Esto es esencial. Y después yo tengo que decirte, yo soy escéptico en esto, Débora, porque ya tenemos antecedentes del bono. Pareciera que estamos discutiendo una cosa novedosa en el país, pero realmente hay antecedentes. No digo que es exactamente igual lo que pasó en el 2002, pero ya se generó una posibilidad de bono. De hecho, no lo pudieron cobrar todos y hubo una especie de discriminación en aquel entonces cuando era presidente de la Nación, Duhalde. Después hubo bonos en el transcurso del tiempo por productividad, que también iban a un sector, a otro no. Y acá yo hago una pregunta, es decir, el gobierno nacional, en el supuesto que acuerde con los gobernadores y la nación asista a las provincias, porque ya hay gobernadores que dijeron no podemos pagar. Entonces, pero en el caso que se acuerde esto, cabe una pregunta, por ejemplo, las pymes que están en una situación económica extrema, porque también los privados van a tener que negociar su bono, ¿cómo van a hacer para pagarlo? Por eso yo creo que esto no va a ser universal, va a llegar a un sector, va a molestar a otros. Me parece que es un atajo que no termina de solucionar el problema de fondo esto. Parece que estamos en una mirada de la economía que debe ser revisada, que debe tenerse en cuenta otros aspectos para generar aportes concretos al salario. Por ejemplo, la CGT representa a los trabajadores organizados.
Yo te digo, yo estoy bastante en contra y se nota del bono, porque la histórica lucha del movimiento obrero ha sido por generar cifras remunerativas que vayan al salario, que tengan aportes a la jubilación, que tengan aporte a las obras sociales. Es decir, no es solamente la cantidad del salario, sino la calidad del mismo. Y me parece que este bono entorpece la calidad del salario y no termina de solucionar el problema que tenemos los argentinos, que no podemos llegar a fin de mes, tengamos trabajo formal, informal o estemos desempleados. Sí. Es un problema de política económica que no está solucionando el problema de la gente, ¿no? Ahora, Romero, saliendo del tema específico o técnico de si bono sí, bono no, reapertura de paritaria sí o no, le quiero preguntar por lo que está pasando desde el punto de vista político en la interna de la CGT, porque Pablo Moyano fue muy duro, ¿no? Ayer dando una señal casi rupturista, ¿no? A poco tiempo de que la CGT después de tantos años se reunificara. ¿Cómo está dentro de la CGT hoy las distintas posiciones, no? A mí me parece que, yo estuve hablando con Pablo hoy, a mí me parece que él no, es decir, la organización sindical que él representa tiene una lucha muy valedera, muy legítima en la historia, tiene sus trabajadores muy bien. Entonces él tiene una mirada del presente, que es una mirada que acompañó en toda su trayectoria de gremio de camioneros. Entonces ellos velan por el bienestar de la gente, por el salario. Me parece que los dichos de Pablo apuntan exclusivamente esto, a favorecer a la gente. Yo no hablaría de ruptura porque me parece que se hizo un marketing de eso. Él fue verborrágico, pero en el fondo lo que está planificando, que es lo que yo pienso también, es que la gente esté bien. Y para que la gente esté bien hay que enfrentar esta actual política económica del gobierno. ¿Usted cree que hay que ir al paro? Porque digamos, de la constitución tripartita de Schmidt, Daer y Acuña, podríamos decir que Schmidt tiene una posición más proclive a ir al paro y Daer y Acuña más dialoguista, ¿no? Yo creo, Débora, que más allá que se dé un bono, que hay que ver también el valor de este bono, hay que ver cómo llega. Bueno, ahí también hay que ver sector por sector. No es lo mismo en bancarios o en camioneros no es lo que tienen salarios de 20, 25, 30 mil pesos que en otros sectores que tienen salarios mucho más acotados. Exactamente. Por eso, y hay que ver en el Estado cómo afecta, a qué empleados del Estado va. O sea, hay una serie de cuestiones que seguramente mañana se van a dilucidar. Pero lo que vuelvo a insistir con esto, me parece que no se termina de sanear el problema económico y el problema que tienen los trabajadores con estas medidas que son de emergencia y que yo hubiese preferido que se respete el ámbito que tienen naturalmente los trabajadores para discutir con el empleador. Esto me parece que el bono termina, para los que están con empleo registrado, termina ensuciando el salario. Ahora, ¿la propuesta del bono fue del gobierno o fue de la CGT? Fue creo, una cosa charlada en la CGT y consensuada con el gobierno. Me parece que por ahí, como una salida de emergencia para los sectores que menos tienen. Pero lo que pasa es que las organizaciones sindicales tenemos nuestro tránsito y nuestra metodología. Pero usted particularmente preferiría la reapertura de paritaria. Por supuesto, nosotros tenemos que negociar en el ámbito que corresponde. Yo creo que por fuera de la paritaria ningún salario se fortalece. Ese es el ámbito donde se fortalece el salario. Y yo estoy totalmente en contra de las cifras que no son remunerativas. Insisto, me parece que el bono va a traer más problemas que soluciones. Bueno, lo que pasa es que también es cierto, la cifra no remunerativa podríamos decir que es una parte negro del salario, para ponerlo, ¿no? en términos más fáciles de entender. Ahora, tenemos un 40% de la economía en negro en Argentina. Sí, un 40% de trabajadores informales. Por eso fue inédito que la CGT recibiese a corregir organizaciones sociales, porque la verdad ese es un gran problema. Hay que empezar a corregir. Fíjate, el salario del sector que yo represento, en el país tiene entre un 25 y un 30% de cifras no remunerativas. Bueno, en este punto no se está cumpliendo con el acta paritaria, que el compromiso fue empezar a generar paulatinamente y progresivamente hacer las remunerativas a esta cifra. Como tampoco se abrió la paritaria, tendría que estar
trabajando en la Comisión del Salario en el ámbito docente. Este conflicto y este plan de lucha que tenemos los docentes es producto y tiene plena responsabilidad el ministro, es decir, por incumplimiento del acta paritaria. Ahora, cuando se habla de la posibilidad de un paro, ¿no? En este momento, ¿qué pesa más? Las bases, que supongo que deben tener una posición más rupturista, en el sentido de decirle a los dirigentes sindicales, bueno, basta ya, el bolsillo no da más, queremos la medida de fuerza, o las cuestiones políticas, porque también muchas veces se le dice a la CGT que es responsable de la gobernabilidad, que con los gobiernos peronistas es más tolerante y con los no peronistas menos. Mirá, yo creo que la CGT hizo un recorrido que había que hacer. Se escuchó mucho a todos, pero particularmente me parece que pesó mucho en esta ronda previa de conversaciones la palabra de la Iglesia. Yo pude compartir esa reunión con Monseñor Arancedo. Él dijo agoten la instancia del diálogo. Yo creo que en esto la CGT ha sido madura, ha sido equilibrada, y me parece que en esta coyuntura y en este problema la instancia del diálogo se agotó. Para esta coyuntura no quiere decir que no haya que seguir charlando con el gobierno, porque hay que solucionar muchos otros problemas, la pobreza, el desempleo, la recesión en el consumo, todo esto hay que seguir charlando con el gobierno. Es muy importante lo que usted dice, ¿no?, de la reunión con Arancedo, porque justamente en este momento la noticia que circula es que, bueno, justamente la instancia de diálogo y la posibilidad de no ir a un paro y seguir avanzando en estas instancias de negociación es un pedido de la Iglesia que la CGT está escuchando. Nosotros... no sé quiénes son los interlocutores entre la CGT y la Iglesia, pero evidentemente hay un diálogo subterráneo. Sí, sin ninguna duda. Yo se lo confirmo, sí, la Confederación General del Trabajo escucha a la Iglesia, la escuchó, por eso este tránsito que hizo, me parece muy maduro de parte de la conducción de la CGT lo que se ha hecho, pero llega un punto donde yo creo que también la CGT, cuando se unificó la Confederación General del Trabajo, la sociedad puso muchas expectativas en esta CGT, y la sociedad, mirá, yo que transito por todo el país, por mis funciones, la gente te pide una reacción de parte de la CGT. Yo creo que no se han hecho bien en materia económica, se han afectado mucho a los trabajadores, se está gobernando para un sector en la Argentina que no son precisamente los trabajadores. Entonces me parece que la CGT tiene que dar una muestra de disconformismo. Esto es con un paro nacional por 24 horas. Si se procede de otra manera es porque la CGT no está escuchando a la gente. Yo creo que más allá del bono, que para algún sector bienvenido sea... ¿Y el día después del paro qué? Porque el otro día también lo hablaba, creo que con Daero, con Acuña, que me decían, bueno, ¿y el día después del paro qué? Y después hay que seguir charlando con el gobierno y entre los compañeros para ver cómo continuamos con el plan de lucha. Porque un día de paro también es un día de pérdida económica para el país, digamos, es un día complejo. Sí, pero así pierden solamente los trabajadores. Ese es el problema. Hay que recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. La gente no está bien, Débora. La gente está mal, no puede cumplir con necesidades indispensables. El sector que yo represento, hay miles de trabajadores de la educación que están por debajo de la línea de pobreza. Dos ejemplos para que se entienda claro esto. Mencionabas bien vos que hay que tener 12.900 pesos una familia para no estar pobre. Para no ser pobre. Bueno, aquí en Cava, un docente en el salario inicial tiene 11.300 pesos. Ya arranca como pobre. Y si recorro el país, te vas a encontrar con un promedio de 9.500 pesos, donde miles de docentes son pobres. Esto es lo que hay que superar. Y hay que superarlo con diálogo. Yo no digo romper el diálogo con el gobierno. Yo creo que después de la medida de fuerza es donde más hay que fortalecer el diálogo. Pero ahora hay que decirle al gobierno, esto que se hizo está mal y hay que corregirlo. Y se corrige con una medida de fuerza. Le guste o no le guste al gobierno, esto es así. Bueno, seguramente mañana será el día definitorio, esa es la posición que sostiene usted y un sector de la CGT, tengo entendido que hay otro sector que no, que está pensando en seguir con las instancias de diálogo y seguir poniéndole al paro una fecha dilatoria, digamos, en el tiempo. Así es. Habrá que ver qué se logra en esa mesa de negociación, al menos los reciben, ¿no? Quizá ahí haya un cambio, no sé si sirve de algo o no, pero al menos hay una el diálogo es funciona. Importante y no hay que cortarlo, pero la CGT tiene un rol que tampoco debe olvidarse el rol que le asignan los trabajadores. Gracias, Romero, por haber venido. Ha sido muy amable.